Ahora sí, ¿me veo? Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Ahora sí, estamos iniciando. Buenas noches. Dios los bendiga, Dios los guarde. ¿Me veo? Hola, muy buenas noches. Ahora, buenas noches. Aún no se ve. Estamos iniciando. Buenas noches. Ahora sí, estamos iniciando. Buenas noches. Dios los bendiga, Dios los guarde. Un poquito apurada porque hoy el profe no está por aquí y bueno, pues yo no sé manejar muy bien esto, así es que no pude poner la música y vamos a empezar así. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias de verdad por estarnos escuchando, gracias por transmitir, por permitirnos transmitir y llegar a sus hogares. Dios los guarde y los bendiga. Qué bueno es tenerlos aquí. Hoy tenemos un programa como consecuencia de los anteriores que hemos realizado en este programa de Bienaventurado a Bienaventurado. Les doy la bienvenida a nombre de mi esposo, que por el momento no está, y en la bienvenida también a esta su casa. Gracias siempre por dejarnos y permitirnos estar con ustedes, acompañarlos en esta batalla por la familia. El programa del día de hoy es, decía al principio, pues una secuela o una continuación de los programas anteriores que hemos transmitido en esta sección. Y este programa es acerca de, pues, cómo actuar frente a situaciones determinadas con las terceras personas, cuando tenemos que enfrentarnos a ciertas circunstancias difíciles cuando hay una tercera persona. Y para efecto, pues primero, si me permiten, vamos a hacer una breve oración y poner el programa en manos de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decía el Padre Guadalupe, dice el Padre Guadalupe, que cada vez que nosotros nos persignamos, las puertas del cielo se abren para que puedan escucharnos todos los que habitan ahí. Así es que ten por seguro que en este momento Dios ha volteado a vernos y las puertas del cielo se abrieron para que se puedan escuchar nuestras oraciones. Y así le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que como siempre, permítanme, que como siempre Él haga presencia, haga presente en este programa, que es como siempre el invitado de honor. Padre Santo, Padre bueno, te damos infinitas gracias porque tú estás aquí con nosotros. Te damos infinitas gracias porque nos permites reunirnos una vez más en todos los hogares, unirnos a una sola voz para que levantemos ese grito de júbilo y de victoria, porque sabemos que tú estás frente a cada batalla y tú, Señor, nos llevas a victoria en todos los procesos. Gracias te damos porque permites que en esta reunión podamos hablar en tu nombre, llevar tu nombre hasta todos los rincones donde nos quieran escuchar. Te pedimos, Padre Santo, que selles el ciberespacio, Señor, que quedemos protegidos todos los que escuchamos en vivo y los que escucharán la transmisión posteriormente, sellados con tu sangre, que ningún espíritu maligno ose levantar su brazo sobre nosotros, sino que por el contrario huyan ante la luz que este ministerio emana. Bendito seas por siempre, Señor, nosotros te amamos y llevamos tu palabra en lo alto. Gracias, gracias infinitas, y le pedimos a María Santísima que permanezca junto a nosotros para que interceda por todo lo que aquí hagamos. Lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, hermanos, buenas noches. Gracias de verdad por escucharnos y por estar aquí. Ahora solamente quisiera que me confirmaran que se oye bien y que estamos al aire como siempre.
Si me pueden confirmar, por favor, los de YouTube, se los voy a agradecer muchísimo. Como soy yo la que está empezando, pues ahora sí que me ha costado trabajo. Por aquí los de Skype, ¿me están escuchando? Sí, ok. Deja ver que contesten, por favor. Si me pueden decir específicamente la gente que nos está viendo en YouTube, si todo está bien. Lo que sí es que yo quiero subir el volumen de las bocinas y me escucho como eco, o sea, como si yo estuviera repitiendo el programa. ¿Alguien sabe por qué? No, nadie me contesta. Creo que no me están escuchando en YouTube. Eu. Yo tengo la pantalla enfrente y ahorita acabo de cerrar. Claro. Ok. Bueno, pues nadie me contesta, eso es lo que me preocupa un poco, pero bueno, espero en Dios que sí me estén escuchando y bueno, pues permítame un segundo, por favor. Bueno, sí, ajá, donde están los chats, ahí le tomo y solo le bajo, le quito completamente el volumen. Ah, ok, ya. A ver, ok. ¿Me escucho bien? Ah, no, es que no sale ningún. Ah, es que con razón no estaba aquí. Ok, ok, muchísimas gracias. Vale, pues, bye. Perdón, perdón, soy novata en esto. Y pues bueno, ya estamos listos y para llevar a efecto este programa, estamos nosotros, como siempre, con una mesa de invitados y muy agradecida también con ellos porque pues han prestado su tiempo para poder ayudar a responder las preguntas que ustedes mismas han generado. Para ello nos encontramos con nuestra querida hermana Nidia Mateus, quien ya saben estará como moderadora del programa, nuestra querida hermana Gaby, líder del Batallón 2, como siempre también nuestro hermano Cristian Cagua, Miguel Chávez, líder del Batallón 39, restaurado para gloria de Dios. Está también Angie Gámez y Héctor, quienes ellos, para gloria de Dios, también son restaurados y estarán también acompañándonos en este programa. Y ¿hay alguien más? No, ¿verdad? Creo que ya somos todos. Más tarde se van a unir otros invitados, pero vamos a comenzar con ellos. Les doy las gracias, queridos hermanos líderes, por estar aquí con nosotros y le cedo la palabra a mi querida hermana Nidia Mateus, que como siempre está aquí al pie del cañón. Muy buenas y bendecidas noches a todos. Muy buenas noches a ti, Clau, y a todos nos pasa, Clau. A mí al principio también me llenaba de nervios y ya por lo menos domino el Skype. A todos mis hermanos les quiero saludar, a Cristian, a Ángeles, Héctor, Gaby, a Miguel. Muchas gracias por su participación, porque un día más le decimos sí al Señor. Quizás no tendremos las respuestas exactas que desean nuestros hermanos escuchar, quizás no les solucionamos las vidas, pero sí los acompañamos, entendemos su dolor, sus preocupaciones, y una vez más, pues nos juntamos como grupo de apoyo
en cabeza de Clau y José Luis, para que todo esto sea para la obra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dice, sí se pueden restaurar los matrimonios, no importa la situación que estés pasando en este momento, pero para ello necesitamos trabajar en esos aspectos. Esta mesa redonda que hemos venido trabajando estos días se trata sobre cómo es nuestra perspectiva de acuerdo a las terceras personas. Hemos tenido unos planteamientos los cuales se han venido manejando y hoy tenemos los últimos 4 puntos para... ¿Aló? ¿Aló? Creo que se cayó Skype, me parece ser, porque ya no veo nada. Cris, creo que se cayó Skype. Déjenme corroborar. No los veo ya, ni los escucho. Personitas de YouTube, ¿están aquí? O sea, ¿sí me escuchan a mí? Ok, ustedes sí me escuchan, pero nosotros no escuchamos Skype. Yo ya no escucho a Nirian. Acabo de comentar, Klaus, que no te escucha. Ya otra vez estoy aquí, ya se cayó mi llamada, creo. Sí. Clau, ¿hasta qué punto escuchaste? Hasta donde dijiste que estábamos todos, hasta donde dijiste que agradecías, o que querías estar, éramos apoyo para los que estaban, escuchando, hasta ahí. Ok, bueno. Les decía que nuestro objetivo es que ustedes se sientan acogidos, que vean que sí hay una solución, que se tiene que trabajar, pero que con mucha paciencia, amor, esfuerzo, perseverancia, pero sobre todo fe, podemos lograrlo. Quería compartirles una palabra para que vean cómo todos estamos llamados y todos los que estamos aquí reunidos en este momento estamos recibiendo grandes bendiciones. Y dice así: no temas, porque yo te he libertado. Yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti, pues yo soy tu Señor, tu Salvador, el Dios de Israel. Yo te he adquirido, he dado como precio de rescate. Palabra de Dios. Te alabamos. En esta palabra la quise traer a este escenario porque estamos tratando temas
que son dolorosos, estamos tratando temas donde a veces las respuestas no son alentadoras o quizás nosotros nos hace falta un poquito más de entender la situación. Aquí lo vemos de manera general según las experiencias de cada batallón. Entonces, pues no siendo más, en esta noche iniciamos nuestra mesa redonda. Como dijo Clau, tenemos participantes de alta gama. Bueno, en nuestro programa sobre las terceras personas, Clau nos va a hacer una pequeña introducción como pues para que volvamos a tomar el hilo. Clau, adelante. Gracias, permíteme. Muchas gracias, Nidia, muchas gracias. Antes de iniciar con lo que es la introducción, quisiera yo pedirles una disculpa. Ustedes ven atrás una escalera, quitamos los cuadros, las imágenes, porque bueno, estamos en una mudanza y estamos quitando ya algunas cosas. Entonces les pido perdón y una disculpa porque no me dio tiempo, la verdad he estado todo el día haciendo y deshaciendo y quise colgar algo emblemático para que lo vieran, pero bueno, en los próximos programas ya no van a ver por el momento nada hasta que lleguemos al nuevo sitio y por eso les pido una disculpa. Y bueno, pues la verdad es que es difícil cuando nosotros nos enfrentamos a una infidelidad. Es muy fuerte, tremendamente doloroso. Y lo primero que se nos viene a la mente, estoy segura, es sentimientos muy negativos y de mucho enojo, de mucha frustración, de mucha impotencia. Y esta parte donde estos sentimientos nos abrazan, es donde nosotros tenemos que trabajar y por eso decidimos hacer esta mesa redonda. Si bien es fácil decir que no odiemos a esas terceras personas, es un trabajo también que tenemos que efectuar para lograr perdonar y entender también el proceso que estas personas llevan junto con los pródigos. No es fácil, se necesita tiempo, mucha oración, se necesita disposición también, porque hay que tener abierto el corazón para poder perdonar y para poder aceptar que por muy mal que se esté portando esta tercera persona, también es un hijo de Dios y que hay que orar por estas personas, ¿no? A mí siempre me han preguntado si yo oraba por la tercera persona. Sí, todo el tiempo oré hasta que se fue de nuestras vidas. Después yo en algunos momentos seguía orando para que encontrara un camino y el Padre me dijo, no más, ya usted oró lo que tenía que orar, hay que dejarlo ahora en manos de Dios. Es fuerte también cuando atravesamos por ciertas circunstancias difíciles, como cuando ellas o ellos se quieren involucrar en la vida de la familia, cuando son agresivos estas terceras personas, cuando hay un embarazo por medio, cuando quieren obligar a que el pródigo se divorcie y pelean los bienes, en fin, una serie de circunstancias muy difíciles que, si bien no tenemos la respuesta exacta de todo, porque cada proceso es diferente, cada pródigo se porta diferente, cada tercera persona es diferente, pero sí podemos, bajo la luz de la palabra y bajo el amor al prójimo y también en beneficio de nuestra propia batalla, dar algunos consejos que sé que les serán muy útiles. Y por eso, pues, a petición incluso de algunos batallones, se generaron estas mesas redondas. Pues vamos a empezar y pongamos todos nuestros oídos atentos, nuestro corazón abierto también y ese corazón dispuesto a aceptar que Jesús es el dueño de nuestras vidas, es el dueño de nuestras familias
y es el dueño también de las vidas de las terceras personas. Y si Él se está haciendo cargo de mi vida, de mi familia, de mis hijos, también se está haciendo cargo de esa tercera persona que no está obrando de manera adecuada, de ninguna manera adecuada. Adelante, Nidia. Muchas gracias, Clau, y tienes toda la razón. Bueno, en la primera pregunta que vamos a tratar el día de hoy es cuando un pródigo tiene hijos con la OM y no quieren que sufran. En este punto participa nuestra hermanita Clau, Vanessa y Alejandro, Gaby y Miguelito. Entonces le doy paso a Clau y se va preparando Gaby. Adelante, Clau. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué hubo esta pregunta? Porque al parecer tenemos algunos casos en donde el pródigo pone como excusa, o quizás sí, no creo que sea siempre así, pero puede ser que en algunas ocasiones sí, que no puede regresar al hogar porque no quiere hacer sufrir a los hijos que tiene ya con la tercera persona. Entonces, bueno, aquí ya se une con nosotros el profe. Entonces, gracias a Dios, porque a mí me pone muy nerviosa todo esto. Sube el rating. Claro, sube el rating. Bueno, entonces, en principio, nosotros siempre platicando con calma, debemos de hacer entender al pródigo que si hay hijos en casa, pues no podemos dejarlos a un lado y decir, bueno, que sufran estos, sí, pero los de esta relación ilícita no. Podemos platicar acerca de la forma en cómo espiritualmente se puede ayudar a estos hijos. En el caso en que no haya hijos, en el matrimonio, pero sí la relación ilícita tuvo hijos y en el matrimonio no, pues simplemente también decir, ¿no? Esos hijos, mientras nosotros actuemos correctamente, mientras hagamos las cosas bien, van a ser bendecidos. Si nosotros seguimos cayendo en hacer las cosas indebidas a los ojos del Señor, pues no, esos hijos que tienen un nombre fuerte en la palabra, son hijos ilegítimos, no van a tener bendición. No puede haber bendición cuando los padres no están actuando correctamente. O sea, recuerden que el pecado de los padres se hereda. Entonces, ya sea que haya o no haya hijos en el matrimonio sacramentado o en el primer matrimonio, nosotros tenemos que hablar claro. Es decir, si tú no actúas correctamente, esos hijos que tú tienes fuera del matrimonio no van a ser bendecidos nunca, porque el que vive en pecado no puede generar bendición en su hogar. Así es que esto lo puedes decir con mucha paciencia, muy tranquilamente. Obviamente, si de verdad el pródigo quiere volver, invítalo a que lo platiquen con un sacerdote y que él pueda explicar también esta situación. Si yo vivo en pecado, voy a llevar bendición, en el hogar donde yo estoy viviendo en pecado, voy a generar un círculo de no bendiciones. No quiero decir maldición porque no es muy fuerte, pero un círculo de no bendiciones, un círculo donde la lluvia de bendiciones, las puertas del cielo no se abren de par en par para que esos hijos vivan llenos de esas bendiciones. Y es que si nosotros lo analizamos espiritualmente, es una forma muy lógica de ver las cosas. Padres que no están actuando correctamente y viven en pecado, contagian a los hijos de ese pecado.
Si tú corriges esta situación con tu esposa, regresas a tu hogar y sigues formando el hogar con tu esposa, con los hijos que ya tienes o teniendo nuevos hijos, sin olvidarte, sin dejar de hacerte responsable de esos hijos fuera del matrimonio. Si tú lo haces así correctamente, estoy seguro de que Dios va a actuar también bendiciendo a esa familia ilegítima y ayudando a que ellos hagan su vida de forma legítima también. De lo contrario, estás dejando la oportunidad a que esos hijos una vez más vivan lo que tú hiciste, lo vivan en carne propia o se los hagan a ellos, que sus familias queden resquebrajadas. ¿Quieres añadir algo? Sí, quiero ahora más agregar algo y perdón, apenas voy llegando. Me da muchísimo gusto saludar lo conocíamos como Alejo y a Vanessa. De verdad, muchísimo gusto me da saludarte, Vanessa, Alejandro, que están por aquí, ¿verdad? ¿Me escuchan, Vanessa y Alejandro? Sí están aquí, ¿verdad? En el chat. Ah, todavía no, ¿verdad? No, sí. Hola, buenas noches. Vanessa. Hola, José, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos, de verdad. Para mí es impresionante saludarlos. De verdad, ustedes iniciaron, bueno, tú iniciaste con nosotros desde Skype tantos años y hoy me llevo la agradable sorpresa que me dice Gaby que ya están incluso trabajando en el ministerio y muy puntuales, así que bueno, le doy las gracias a Dios porque los tenemos a ustedes, un matrimonio restaurado, donde nos tocó vivir su restauración, donde nos tocó ver a Alejo, que así, bueno, lo conocíamos, Alejandro, y de verdad es una gran bendición tenerlos aquí. Gracias a ustedes dos. Alejo, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué gusto saludarte, mi hermano, ¿eh? Más, José, ¿cómo vas? ¿Cómo? ¿Cómo vas? ¿Cómo están todos? Todos bien, muy contentos, muy felices y bueno, pues de verdad agradecidos con Dios porque están ustedes aquí. Bienvenidos, ¿eh? Muchas gracias, José. Y gracias bueno, a Dios por permitirnos continuar aquí, ayudándoles en lo que más podamos. No, pues más bien fue un compás de espera porque yo ya les voy a agarrar la palabra para trabajar porque pues ya fue mucho compás de espera. Bueno, Dios tiene sus tiempos, así que vamos a estar seguros de que no nada más van a estar participando en el chat ahí donde está Gaby, sino hay muchísimo trabajo donde, bueno, ya nos comunicaremos con ustedes para pedirles que, bueno, dado su testimonio y todo las grandezas que ha hecho Dios con ustedes, pues se sumen a esta su familia. Bienvenidos, Vane y Alejandro, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, doy paso a todos y regreso hasta el final yo de este comentario, por favor, y disculpen, pero para mí es una emoción saludarlos. Así que adelante, Nidia, con nuestro siguiente invitado, por favor. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Bueno, yo presento mi nombre es Vanessa y Alejandro, no me conocen. Me da mucho gusto que estén aquí esta noche con nosotros compartiendo y de igual forma les externo la pregunta que le hice a Clau. Cuando un pródigo tiene hijos con la OM y no quieren que sufran. En este punto me gustaría que ustedes nos dieran su punto de vista. Adelante, Vanessa, y luego le das el paso a Alejandro. Bienvenidos. Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Bueno, en el caso de nosotros, Alejo tuvo una niña con la otra mujer. Pues al principio fue muy duro, aunque nunca hubo pues en mi corazón ningún tipo de sentimiento negativo hacia la niña, porque sí lo tenemos súper claro, y es que los niños que Dios permite que lleguen a este mundo vienen con un propósito, y la verdad es que lo hemos visto como ese propósito desde el amor y a sanar, pues ayudarnos a sanar muchas cosas. Ellos, si bien es cierto, como lo decía la hermanita ahora, heredan y todos venimos a este mundo contaminados en el ADN o a todo, pero bien es cierto que cuando uno se arrepiente desde el corazón
Dios limpia todo eso y nos permite vivir desde el amor y desde el perdón. Entonces yo a la niña pues la trato con cariño, con mucho respeto. Alejandro, cuando toma la decisión de volver al hogar, la niña está muy pequeña, tenía un añito y medio. Entonces, pues era una niña que obviamente todavía no tenía pues como conocimiento de lo que sucedía en su hogar, con su mamá, con su papá. Pero yo digo que Dios hace su obra perfecta y la niña hoy en día es una niña tranquila, es educada, comparte con sus hermanitos. Nosotros tenemos 3 hijos. Y pues gracias a Dios pues no hemos tenido así como ningún inconveniente, hemos tratado como de manejarlo, como pedirle a Dios mucha sabiduría, porque al principio sí fue muy difícil, pues a nivel pues por mi parte de aceptarla, porque obviamente eso conlleva que uno recuerde muchas cosas del pasado, de sufrimiento, de decir, bueno, ¿por qué? Por no preguntarle a Dios el por qué, sino para qué, o sea, permite que pasen estas cosas, pero lo hemos visto siempre desde el lado que Él es el único que tiene la razón y aceptamos su voluntad, y la verdad es que Dios es el único que nos ha ayudado a sobrellevar como toda esa relación que tenemos, y yo creo que hasta el momento pues lo hemos hecho bien, ¿no? Pues desde nuestro parecer. ¿Aló? Hola. Sí, los escuchamos. Adelante, hermanita. Ahora sí, no sé si tu esposo... Alejandro. Va. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Un saludo muy especial desde Colombia, desde la ciudad de Cali. Bueno, pues en mi caso, que es el tener hijos pues con la otra mujer, que en mi caso lo viví, digamos, los niños no deben de pagar los errores que cometemos nosotros como esposos o como esposas, ¿ya? Simplemente yo creo que es pedirle mucho a Dios para que obre en ellos y no traigan esa carga o esa carga espiritual que arrastramos nosotros. Entonces, digamos, en el caso de mi hija Salomé, es una niña muy tranquila, ha entendido las cosas, a pesar de que cuando mi hogar fue restaurado, ella tenía más o menos un año y medio, pero poco a poco van creciendo. Ella ahorita va para 7 años y ella entiende las cosas, y cuando viene aquí a la casa se relaciona muy bien con Vane, se relaciona con los hermanitos perfecto, juegan, conversan y lo tiene muy claro. Ya, yo creo que es el momento en donde debemos de pedirle a Dios que aparte a nuestros hijos, en el caso que sea, si sea con la otra mujer o con la esposa, para que no tengan nada que ver, digamos, en el problema que causamos. Entonces es pidiéndole mucha sabiduría, mucha misericordia, mucha paciencia para poder actuar y no meterlos a ellos en ningún momento en el conflicto o en el problema que tengamos. Alejandro, en este segmento quisiera hacerte una contrapregunta. Clarito está lo que nos quieres compartir, que pues la niña es esa parte, no es el típico trofeo de la tercera persona, ¿no? Pero a los hermanitos les cuestiona que sus esposos les manifiestan que es muy difícil dejarlos. En tu caso, ¿cómo manejaste ese proceso? ¿Cómo manejaste el proceso? Si de pronto tú pensabas en no dejarla a ella porque tenías la hija con ella. No, o sea, en el momento en que la verdad, pues yo nunca pensé
en el que si yo me iba a ir, iba a hacerle daño a Salomé, a mi hija, sino que son digamos, los caminos, las bendiciones y lo que desea Dios para ti. Y si Dios quiso que mi matrimonio se restaurara, era porque así lo tenía planificado Él, todo en su tiempo, y con la misericordia de Él, pues todo se fue organizando sin pensar en que yo iba a dejarla, que iba a sufrir y todo. Obviamente en algún momento uno llega a pensar que pesar la niña, no va a tener su papá, pero digamos, ahí está uno siempre, ¿ya? Cuando viene y comparte con nosotros, va a tener también a su papá allí, ¿ya? Simplemente es, como lo dije anteriormente, con sabiduría, pero ante todo, para tomar cualquier decisión, colocando todo en manos de Dios. Si no lo colocamos en manos de Dios, ténganlo por seguro que todos no van a sufrir solamente los niños, sino esposos y esposas. Muchísimas gracias. Ya nos vemos en la próxima. Bueno, ahora le doy paso a Miguel. Miguel, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Lidia? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, queridos hermanos. Profe Clau. Antes de empezar a comentar esto, yo lo que puedo decir como expródigo es de que en su momento, cuando yo convivía con aquella persona, ella tenía 3 hijos, yo tengo 4. Y a mí se me había metido en la cabeza que bien se podía unir toda esos hijos y hacer una gran familia, ¿no? Y pues, para gloria de Dios, no fue así. Me dijo que yo tengo que estar en un lugar y pues el lugar es al lado de Tere. El caso que les voy a comentar es respecto a uno de mis hermanos. Su esposa es la pródiga y está embarazada. Él nos comentó que tuvo que entablar una negociación, por decirlo de esa manera, con el OH. Pues el OH lo contactó vía telefónica para primero saber cuál era la posición de este hermano con respecto a la niña. Y bueno, el OH asumió toda la responsabilidad de decir que pues al ser hija de su esposa, él también le iba a ver como su hija y que ella estaba mentalizado en ese sentido. Incluso ya estaba preparando todo para la recepción de esta bebé, pues en poco tiempo dará a luz. La tónica de esta negociación fue que el OH primero pretendía que la bebé llevara sus apellidos. Mi hermano nos comenta que pues platicando con él, quedaron de que pues no, que si iba a vivir en casa de nuestro hermano, pues tenía que llevar los apellidos de él, y así lo acordaron. La parte en donde él se está preocupando es cómo hacerle, pues el OH quiere tener esas visitas las más que pueda para estar cerca de su hija. Allí, como decían nuestros hermanos, ¿no? Es abrirse a la gracia de Dios para que en esas visitas, pues, el momento de que sean, no esté presente ahí el fantasma del pecado, ¿no? También él decía que pues el OH quería aportar, ¿no?, al sustento y a la manutención de
de esa bebé. El hermano pues está honestamente sopesando la situación. ¿En qué sentido lo está viendo él? Porque pues hoy por hoy sabemos que están esos famosísimos estudios de ADN y él radica en Estados Unidos, en donde constantemente vemos que hay juicios para reconocer o desconocer la paternidad de un hijo. Entonces ahí es donde él está viendo esa situación que también se le está complicando. No nos podemos apartar también de que estamos inmersos en ese mundo y hay reglas que tenemos que ver, como es la patria potestad de cada uno de los chicos. Si bien Dios va a obrar, nosotros también tenemos que poner un granito de arena. Hoy por hoy tengo también un caso un poco más complicado, y es el de que tengo una hermanita que su esposo no puede regresar. Él desea regresar, mas sin embargo, la OM lo chantajea con su niña, ¿no? De hecho, le hace decir que si se separa, en automático no le va a dejar ver a la niña, que se cambiaría de ciudad, vamos, que le haría la situación complicadísima. Y él ahorita está en esa lucha muy difícil, ¿no? Desea regresar, pero no ha encontrado los medios de cómo poder hacerlo, ¿no? Hasta aquí sería mi participación. Muchas gracias, Miguelito. Definitivamente son situaciones complejas y pues a nuestros hermanos luchadores hay de admirarles es, la aceptación que tienen para con estos bebés. Por supuesto que cuando contamos con la gracia de Dios, como dice Miguel, pues es mucho más fácil y más fácil, más llevadero y pues se llega a un feliz término, ¿no? Nuestra siguiente pregunta. Nidia, perdón, hay una pregunta para Alejo con respecto a esta pregunta que acabamos de contestar. La pregunta es, ¿cómo es el trato que actualmente tiene ahora él con la tercera persona? Pues tienen que seguir teniendo algún tipo de relación por la hija que tuvieron. ¿Cómo le hace? ¿Cómo es? Bueno, pues la relación que yo tengo actualmente con la mamá de mi hija es simplemente, digamos, cuando yo la tengo que recoger, me comunico para recogerla y para volverla a llevar, ¿ya? Ese es solamente en el único momento, digamos, que nos comunicamos, porque realmente, pues, ya se cortó todo el lazo que teníamos anteriormente. Ya solamente es, ya pues, en caso, pues, de que yo creería que en algún momento llegue a pasar, pues ella me tendrá que comunicar algo de la niña o algo, pero pues por ahora, gracias a Dios, la niña no le ha pasado nada. Entonces simplemente es el momento en que yo la voy a recoger y ya, no más. La recojo en la portería y vuelvo y la dejo en la portería de donde ella vive, en la unidad. Esa es la relación que se maneja, pues. Muchas gracias, Alejo, muchas gracias. Y bueno, ahí está la pregunta ya contestada. Adelante, Nidia. Ay, gracias. Bueno, y sin más ni más, le damos paso al señor
Al profesor o al señor director, ¿cuál de los dos quiere contestar? El señor director no trabaja aquí más que para los instrumentos. Bueno, nada más para cerrar el comentario, lo siguiente. Acuérdense que hemos platicado ayer en el programa y platicamos también hoy, perdón, antier, sobre esta situación de los hijos de terceras personas. En los programas, ayer abrimos una sección de programas que se llama Las consecuencias del pecado. Dentro de esas consecuencias está esta, que precisamente es tener un hijo de terceras personas. Para muchos de mis hermanos y hermanas, en especial Dulce Espera María y Dulce Espera José, es difícil cuando un pródigo o pródiga han sido embarazadas o los han embarazado, porque ayer lo dijimos, los ponen en una real desventaja, real humanamente hablando. El hecho de saber que no tienes un hijo y que ya lo tuvo con otra persona, desafortunadamente se hace un arma letal, porque muchas veces los pródigos y pródigas dicen, y tú que no quisiste tener hijos conmigo, ahora ya lo tuve con otra persona, y por fin ya voy a tener un hijo como yo quería, y bueno, se arman una serie de palabrerías terribles, una serie de palabrerías complicadas y serias, y que son de las más lastimosas. Algo también que quiero comentar y lo vamos a decir también en el programa, es muy importante saber que hemos tenido casos de hijos de terceras personas que han fallecido durante el proceso de desarrollo en el vientre. Hemos tenido casos de enfermedades graves de hijos de terceras personas y por supuesto, y lamentable, hemos tenido casos de decesos de hijos de terceras personas. Entonces, nada más, o sea, yo no estoy diciendo que sea una maldición, ni que así sea, pero es la experiencia que hemos tenido y ahí lo dejo de tarea porque se ha convertido en una realidad. Y también ayer lo comentamos, un hijo nacido fuera de la ley de Dios, la palabra fuerte, es un hijo nacido fuera de la ley de Dios, pero algo que hemos visto en este ministerio y lo hemos visto en muchos casos, y uno de los casos precisamente fue el de Dani, de Reynosa, precisamente el de Vanessa y el de muchos casos, es como Dios transforma a estos hijos en una bendición. Hoy Alejo está diciendo, bueno, pues viene aquí a la casa, Vane lo acepta, Dani, que fue el primer testimonio que tuvimos de hijos de tercera persona, ya los hijos y Dani se ponían de acuerdo para conocerla, y incluso había un gusto, cuando fue algo que desarmó a la familia, estaban emocionados porque eran los 2-3 meses que ya había nacido la hija de tercera persona, estaban contentos y felices porque la iban a conocer. Entonces, seguramente los principios de este proceso, de esta situación, son complicados, son dolorosos y son gravosos. Pero la realidad es que en Jesús Salvando Matrimonios y Familias, quienes han trabajado esta situación, que ya escuchamos, lo vuelvo a reiterar, a Vanessa y a Alejandro, y que lo seguiremos escuchando, Dios termina transformando en una bendición. Esa es la gran ventaja. Porque hablar y decir nada más es que mi situación es esta, y es triste porque estoy así, pues nos desgarraríamos las vestiduras y nos llenaríamos de desesperanza, y como le llamamos en los días pasados, haríamos el día de la desolación. Sin embargo, mientras permanezcas y perseveres, Dios te mantiene, te sostiene y verás grandes bendiciones. Gracias, Lidia. Lidia. Aquí estoy. Adelante. Aquí estoy. Bueno, la segunda pregunta, bueno, es una misma, pero tiene dos partes. Es cuando hay un bien en común y cuando hay un riesgo. En este punto le voy a dar paso a nuestra hermanita Ángeles y a Héctor. Buenas noches y adelante.
Buenas noches. En esta segunda pregunta, yo le explicaba a la hermanita que pues mi esposo sí tuvo ahora sí que amenaza, un riesgo de amenaza cuando intentó pues regresar a casa. La persona, la OM lo amenazaba de que ya no iba a ver a la niña, que ya no iba a saber nada de ella. Pero digo, bendito Dios, las cosas con el tiempo se aclararon. Ya posteriormente la OM dejó de insistir. Hubo en una ocasión también que cuando mi esposo estuvo viniendo aquí, ¿no me escucho? En una ocasión también que cuando mi esposo estuvo viniendo aquí, estuvo aquí viniendo, en eso la OM regresa la llamada y me estaba amenazando de que yo él ya no iba a ir a su casa, o sea, me empezó a tirar bastantes cosas y aquí estuvo mi esposo y en eso él contestó y total, se hicieron de palabras, mi esposo salió bien enojado, iba a ir a buscarla, y en su momento ella me estuvo contactando cuando mi esposo ya se fue de aquí de casa, me estuvo contactando la OM y me decía que hablara por favor con él, que no permitiera que llegara a su casa porque ella iba a hablarle a unos amigos de ella que podían hacerle mucho daño, y que la verdad no sabía ni cómo iba a quedar o si iba a regresar con vida o X. Pero en ese momento, pues lo que se vino en mi cabeza, o sea, y en mi pensamiento fue a ponerme en oración, en su momento empecé a doblar rodilla, empecé a pedirle y clamar a Dios que por favor evitara cualquier tragedia para no ocasionar un mayor problema. Y bendito Dios, mi esposo sí llegó, estuvo alegando ahí con él y cuánto, pero gracias a Dios mi esposo contestó también mi llamada y ya fue ahí en el momento en que el Espíritu Santo yo creo le sopló y ya él tuvo paz y ya trató de regresarse y hablar y ya más tranquilamente, pues se dio cuenta, ¿verdad?, realmente en qué estaba metido y pues bendito Dios le dio esa luz y le permitió para aclarar las cosas. Ok, Ángeles. ¿Y en esta participa tu esposo? Sí, aquí estoy. Bueno, así como buenas noches, primeramente. Yo soy Héctor, soy ex pródigo. Bueno, así como lo dice mi esposa, así tal fue. Ella, pues yo más que todo, las cosas que hacía, siempre las hacía por amenazas, ¿no? No era voluntad propia, era siempre una amenaza. Cuando supuestamente ella tuvo una niña, la tiene, y decía que era mía, pero por muchas situaciones y muchas cosas que ella hizo, pues yo descubrí que la verdad la niña no era mía, era otra persona. Y pues sí, me llevó a amenazar, de hecho me llevó a amenazar con hacerle daño a Ángeles, a mi hija, cosa que yo no toleré jamás, y no lo dejé, no lo permití. Sí, fui, la amenacé yo también, nos hicimos de palabras. Ella decía que si quería me podía desaparecer, pero
pues gracias a Dios, pues no, nunca pasó nada de eso. Digo, y lo de la niña, sí, al principio, el primer año, estuve yo cerca de ella, pensando que era mi hija. Y cuando yo se lo dije a Ángeles, a una niña, o que iban a ser esta niña, ella me lo dijo de esa manera de que ella la podía aceptar, que era mi hija, que yo la viera. Y pero aquí venía lo difícil, ¿no? Que pues tienes que ver a esa otra persona y la desconfianza que te puede tener tu esposa, claro, la engañaste, le fuiste infiel, entonces, ¿cómo vas a recuperar esa confianza también con ella? Si vas a estar haciendo todo ese tipo de cosas, estarla viendo y ella pensando de que a lo mejor no nada más vas a ver a la niña, vas a verla a ella, vas a convivir con ella, a lo mejor se van a estar viendo escondidas mío, o sea, y vendría la desconfianza siempre. Pero pues todo eso ya pasó a un segundo plano, ya no tuve que preocuparme después de que descubrí pues, que la niña no era mía, y pues yo pude recuperar mi relación, mi matrimonio, mi familia, mi casa, gracias a Dios, que Él me sacó de todo esto. Eso es lo que yo viví, lo que no quisiera que nadie viviera, porque es muy difícil, y el estar ahí adentro para salir, pues nada más cuando está uno ahí sabe lo que se siente, sabe que no puedes correr para algún lado porque no sabes si es correcto o no es correcto lo que vas a hacer, si creer o no creer, si va a haber un cambio o no va a haber un cambio, no lo sabes. Entonces, lo único que puedes hacer es encomendarte a Dios, pero pues cuando uno está en esa vida de pecado, Dios a veces no está en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Lo aislaste, lo quitaste, te alejaste de Él, y es un poco más difícil todavía. Eso es mi... Muchísimas gracias, Héctor. Definitivamente esos son las consecuencias del pecado que dice el profe, a las que se condicionan los pródigos cuando salen de casa a cualquier cosa. Bueno, les vuelvo a dar el paso nuevamente a Vanessa y Alejandro. Les repito, pregunta: cuando hay un bien en común o un riesgo o amenaza. Creo que se cayó la llamada de ellos. Vanessa, ¿me escuchaste? Vanessa. ¿Aló? Se cayó la llamada. ¿Aló? ¿Pero alcanzaste a escuchar la pregunta? Que cuando hay un bien material, si de pronto nos afectó pues en el momento. Ok, o si hubo alguna amenaza. Ahí te doy el paso. Adelante. Bueno, gracias a Dios, cuando sucedió pues que nos separamos, nosotros vivíamos en unión libre, llevábamos que como 7 años en unión libre, entonces formaba pues eso aquí en Colombia es sociedad patrimonial, o sea, viene siendo que no tenemos ningún vínculo pues de matrimonio, pero sí se forma una sociedad, y en ese momento no teníamos nada, gracias a Dios. Entonces no, pues vivíamos en un apartamento que pertenecía a mi papá, y pues muchos años, él no lo había dado pues y todo, entonces eso no entraba pues porque después de 2 años de unión libre, sin importar que estén casados, ya entra a tener que repartir bienes, pero como en ese momento no teníamos, entonces gracias a Dios pues no nos afectó esa parte. Ya después que Dios restaura nuestro hogar hace 7 años, 6 años ya, sí, cuando tomamos la decisión de casarnos, que lo hacemos pues de manera legal, por lo civil y todo,
tomamos en cuenta, pues ahí en los documentos dice que hay hijos, pues los de nosotros y por fuera del matrimonio, y queda un documento por escrito que lo que consigamos a partir de ahora, o sea, los que vienen a heredar son nuestros hijos, no tiene nada que ver con la tercera persona, o sea, ella ya, o sea, no entra, ellas no heredan, mejor dicho, a no ser de que uno ya se separe, hay un divorcio, haya separación de bienes, y ya de ahí, si el esposo le quiere dar a la otra mujer o a cualquiera, pues eso ya es problema de él, pero realmente por ese lado no nos afectó. Lo que sí hizo ella fue cuando nosotros pues se dio cuenta que Alejandro y yo habíamos pues, que estábamos juntos nuevamente, empezó como a amenazarlo, a ponerle mensajes de texto, a escribirle al correo electrónico que le tenía que pasar a su hija casi $1,5 millones de pesos, que porque la niña tenía muchas necesidades, que le iba a pagar un psicólogo, que porque la niña estaba frustrada, o sea, empezó a exigir una cantidad de cosas a nivel económico que eran absurdas, porque era una niña de 1 año y medio que ni siquiera iba al colegio. O sea, con psicólogos, o sea, empezó o sea, por molestar, ella no sabía la manera de llamar la atención para obviamente dañar el momento que estábamos viviendo. Igual era algo de Dios. Ustedes saben que cuando Dios restaura no hay nada ni nadie que se pueda meter, o sea, no hay enemigo que tenga cabida cuando es de obra de Dios. Pero sí nos molestaba mucho porque era con la llamadera, o sea, por cualquier medio llamaba, ponía mensaje de texto, correo electrónico, o sea, utilizaba todos los medios de la tecnología para molestarnos y para amenazar y para decir que iba a demandar, que lo iba a denunciar porque él debía pagarle una cuota mensual altísima, o sea, $500 millones hace 7 años aquí en Colombia es mucho dinero. Entonces, o sea, pedía cosas absurdas, o sea, eso nos amenazó, nos mandó abogados, los que querían, contrató abogados, y yo le decía, Gordo, nosotros tenemos el mejor abogado que es Dios, y arriba de él nadie, él es el más poderoso, y créeme que si caminamos de la mano de él, nadie va a ganar esta guerra, o sea, vamos a salir más que victoriosos, y hay que tener fe. Y pues por ese lado nosotros relajados, y ahora lo que hemos venido pues consiguiendo lo poco, y gracias a Dios lo que tenemos, en este momento lo tenemos bajo documentos y los que van a heredar son nuestros hijos, o sea, nadie más. Muchísimas gracias. Alejandro, ¿alguna opinión? No, porque con respecto a la pregunta, pues ya mi esposa les dijo todo lo que había sucedido. Y pues sí, aquí digamos que cuando uno se va a casar o algo, pues puede hacer un documento legal donde puede, digamos, a ver, cómo cubrir o ponerle, no dejar que nadie más entre a heredar lo que a partir de ese momento empecemos a construir y a conseguir. Ok, muchas gracias. Les apuesto que ya se enteraron de algo nuevo porque muchos no lo sabíamos. Precisamente para eso estos programas, para instruirnos. Muchísimas gracias. Bueno, le doy paso a Clau. Clau. Bueno, pues aquí tenemos de todo, ¿no? En el ministerio. Tenemos hermanos, hermanas que se enfrentan con que pues la OM y el esposo pródigo o pródiga quieren quitarle a la esposa legítima, por decirlo así, algún bien, ¿no? Y aquí sí se recomienda que se defienda, o sea, no es de cuestión de, bueno, soy muy buena persona y llévense lo que quieran, no, hay que defender porque no es solamente nuestro, sino representa también patrimonio de nuestra familia. Yo siempre recomiendo que traten de hablar con el pródigo o pródiga de manera muy calmada, de manera muy ecuánime, que no haya pues conflicto. Si el pródigo quiere pelear, tú no puedes ser partícipe de esa pelea. ¿Sabes qué? Si no nos vamos a entender en buenos términos y tú quieres pelear, no vas a encontrar en mí materia prima para pelear, pero entonces
voy a tener que hacer uso de un abogado, de alguien que vea también y vele por los intereses de mis hijos. Siempre poner los intereses de los hijos de por medio. Hay ocasiones en que se habla mucho sobre proteger los bienes, y que si los bienes están a nombre del esposo y el esposo está siendo infiel, pues obviamente empieza una angustia de parte de nosotros de saber si no me voy a quedar sin nada, ¿no? Sobre todo porque yo quiero proteger mi familia y mis hijos. Aquí también sería bueno, en principio, bueno, ponerlo en manos de Dios y decirle, Señor, hazte cargo tú que no se cometa mayor injusticia en mi hogar, y asesorarse, solo asesorarse con alguien que conozca del tema, con un abogado especialista en esto, para saber si en determinado momento quieren tener acceso a los bienes la otra persona junto con el pródigo o la pródiga. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo? Siempre es bueno asesorarnos. No estoy diciendo que actuemos, no te estoy diciendo cáele con todo a tu esposo, cáele con toda a tu esposa y quítale o pon, no. Asesorarte y estar preparado para cualquier cosa. Si tú ves que está en serio riesgo tu patrimonio, entonces sí, vas a tener que hacer acciones legales, siempre y cuando de verdad sea tu último recurso. Es decir, quiero que sea tu último recurso. Ahora, existe otro tipo de amenazas, ¿no? Bueno, si hay amenaza de que si te vas, ya no te dejo ver al hijo que tuve contigo. Si regresas con tu esposa, ya no te voy a dejar ya no te voy a dejar ver al hijo que tuviste contigo. Bueno, yo aquí ya dije lo que tenían que decir a cada pródigo, a cada pródiga. Y si algún pródigo me está escuchando, yo lo que le quiero decir es, una amenaza no es una realidad. Y yo te aseguro que si regresas a tu casa y te unes en oración con tu esposa o tu esposo, en el caso legítimo, te aseguro que tarde o temprano va a funcionar y se van a arreglar las cosas y vas a poder convivir, como lo es el ejemplo de Vanessa y Alejo. Y bueno, finalmente hay otro tipo de amenaza. Las amenazas que hacen o el riesgo que corre un esposo o una esposa cuando el pródigo o la pródiga son violentos o trabajan en alguna situación de riesgo. Ahí la iglesia es muy clara y te dice, sepárate y haz tu lucha por fuera, pero nunca pongas en riesgo ni tu vida ni la de tus hijos. Es primero tu integridad y la de tus hijos, y por fuera, con tu oración, harás que ese pródigo o pródiga pues deje de ser eso, una amenaza para tu vida. Adelante, pequeña. Muchas gracias, Clau. Bueno, en este punto, una hermanita, líder del batallón 18, nos da su aporte, pero pues como no pudo estar presencialmente, nos lo envió en un audio, así que lo vamos a escuchar. Esperen un momentito porque dijo Clau, a mí me da duro la tecnología. Buenas y bendecida noche, hermanitos, hermanas. Soy Ramón Ponte, líder del batallón 18 y regional de New York. Con respecto al tema de qué hacer ante la separación cuando hay bienes imaginarios. Depende del caso, depende del cónyuge. Yo nunca he vivido una situación como esa, gracias a Dios. Pero según he visto algunas personas, he visto algunos matrimonios, algunos casos, donde el hermano o la hermana, tanto el luchador como el pródigo o pródiga, pues se agarran un poco de lo material. Hay matrimonios en donde firman un acuerdo y si se separan, pues se reparten los bienes materiales o sea, 50 y 50, mitad para la esposa, mitad para el esposo.
esposo y así sucesivamente. Entonces, también vemos otros casos donde hay parejas que pelean, ya sea porque se quiere tener de todo, ya sea porque una de las partes quiere obtener todo el beneficio y no dejarle nada al esposo o al esposo y a los hijos. Y así hemos visto varios casos donde se han visto enfrentamientos y se llega ahí pues hasta la justicia para que un juez reparta justamente los bienes materiales y más si se ha trabajado en conjunto dichos bienes materiales. ¿Qué dice la Biblia de acuerdo a esto? De acuerdo a esto, o de acuerdo a los bienes materiales. Pues en Mateo capítulo 5, versículo 25. Versículo 25 al 27 dice que ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Muchas veces vemos que, bueno, nos vamos a separar, ya sea porque nosotras las mujeres somos un poco, ¿cómo se dice esta palabra? Pues vengativas o rencorosas de que vas a dejar o te vas con otra persona, no te voy a dejar ser feliz y por tanto, como me hiciste, lo que me hiciste, tienes que mantener al niño, tienes que mantener a la niña, tienes que hacer esto, entonces Bueno, me están diciendo que no se escucha bien y pues bueno, lo que decía nuestra hermanita Yurami en el audio es que muchas veces ocurre el caso de cuando el pródigo o bien sea la pródiga se van de casa y quieren coger el total de las pertenencias. Entonces, pues nos explica que en ese caso hay que luchar para que, pues, lo que nos decía Clau, no se quede desamparada la familia. Bueno, en otra ocasión, cuando ella esté personalmente, entonces, pues, que nos amplíe muy bien su concepto, ya que no se escucha bien. Bueno, le doy paso a José Luis. José Luis. Bien, déjenme desatorar el micrófono, ahí estamos listos. Bueno, pues, gracias, muchas gracias. Y bueno, bienes materiales, un tema delicado, un tema de pleito y un tema difícil. Casos que hemos tenido, en alguna ocasión vino una persona que ha trabajado mucho para el ministerio y llegó llorando y nos dijo, estoy muy triste porque mi cónyuge va a comprar un departamento donde se va a ir a vivir con la OMOH. Y yo le dije, bueno, pues bendito sea Dios, le dije, bendito sea Dios porque te está comprando un departamento. Y dijo, ¿cómo crees? No puede ser. Imagínate nada más, no tenemos muy buena economía y quién sabe de dónde va a sacar dinero para comprar un departamento y lo va a comprar al contado y bueno. Y yo le dije, bueno, no te preocupes, ese departamento va a terminar siendo tuyo y tú vas a entrar a apoderarte de él en algún momento. Déjame decirles que cuando yo dije esto, dadas las circunstancias y que como conocíamos lo voy a decir a la bienaventurada, a veces damos consejos, ¿verdad? Y también lleva un poquito de duda, ¿no? Bueno, antes, cuando recién empezábamos, dábamos un consejo y le dudábamos un poquito. Bueno, a mí me pasó, ¿no? Y decía, no te preocupes, vas a apoderarte de él. Pero luego me venía a la mente todo lo que había sucedido, lo que pasa, de lo que es capaz un pródigo, y decía, híjole, ¿sí será? ¿No será? Y si no, sin embargo, cuando me ponía a pensar, decía, bueno, ¿para qué me preocupo si ese es problema de Dios y no mío? Y si ustedes se han fijado en muchos programas, yo digo, cuando yo me apoderaba de los problemas y decía, ching, ¿cómo se van a resolver? Pues estaba yo perdiendo el tiempo porque no es asunto mío.
sino que es asunto de Dios. Entonces, pues hay que declarar lo que es, hay que decir lo que es y aventarle la fe que tengamos. ¿Y cómo se va a solucionar? No sé, no tengo idea, pero Dios lo va a arreglar. Por supuesto, se restaura y dice, se cumplió lo que hablamos. Mañana me va a llevar mi esposo para que saquemos todas las cosas y que conozca el departamento y escoja yo lo que hay ahí en esa casa para ver qué nos llevamos a la casa. Y le dije, bien, así que el día de mañana cuando entres, lo que dijimos es, apodérate en el nombre de nuestro Señor de ese departamento. Y bueno, pues así fue. Hoy tiene su casa que conocemos, el departamento no, porque se lo están prestando a un familiar. Y es eso, ¿no? Que sin lugar a dudas, los bienes, a veces decimos que son para remediar los males, pero en un pleito, en un proceso de lucha, yo creo que el bienaventurado y la bienaventurada tienen que cuidar al máximo el bien. ¿Por qué? Porque, bueno, el próximo programa que vamos a hacer dentro de las consecuencias y el pecado es que si la economía y el dinero fueron un motivo fuerte para caer en la soberbia y esa soberbia los llevó a cometer pecados, si nosotros pedimos a Dios que haga un cambio, bueno, pues Dios tiene que secar las fuentes motivadoras para entrar en pecado. Esto es entonces que va a dejar al esposo o a la esposa sin trabajo, les van a quitar las economías y se las van a ver complicadas y difíciles en la economía. Entonces, tenemos muchos casos también que me dicen, mi esposo quiere vender la casa, que la dividamos a la mitad y que yo me compre con lo de la mitad, la otra, una casa más chica, no necesitamos nada más grande porque él necesita la otra mitad. Yo sí he recomendado que cuando es un caso así, no permitas que se venda, que se pierda un bien. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas te vas a restaurar. Acuérdate que en los programas pasados que hicimos, echemos un vistazo al futuro para corregir tu presente. Es eso, te vas a restaurar. Entonces, ¿cómo te vas a restaurar? Pues lo que tienes que hacer es precisamente luchar para que no se pierda ese bien y que, bueno, pues sobre todo, también ya lo hemos dicho, que ese dinero, ya lo sabes, se ha llevado a bendición y nunca a perdición. Ahí está la ofrenda, ¿verdad? Que hemos hablado, ayer lo dijimos. Dios no anda comprando en el Walmart ni estrenando un carro con tu ofrenda. Dios lo que quiere es probar la obediencia que tú tienes sobre sus mandatos. Y precisamente en la economía, que es una de las debilidades del ser humano, ahí es donde precisamente vemos y hacemos todo esto. Si nosotros queremos que los pródigos y pródigas no utilicen el dinero para perdición, tienes que orar por eso, tienes que ofrendar para que ese dinero sea santificado y decir, Señor, que este dinero no sea llevado, lo voy a decir como tal, para gastar en hoteles, en vicios, alcohol, drogas, sexo, mujer, hombre, lo que sea, sino que ese dinero sea llevado a purificación. Esto es para obras de Dios, para este ministerio, si así decides ofrendar aquí, si así decides diezmar aquí, y que entonces ese dinero aquí lo ponemos a trabajar, ¿verdad? Comprando equipos, las licencias, el internet, y que juntos, con un dinero ya bendecido tuyo, que va a bendecir tu economía, bendice a tu cónyuge, bendice el ministerio. Ese es el círculo virtuoso de cómo debemos de manejar los bienes. Acuérdate muy bien que las prioridades. La prioridad es Dios y después los bienes. Por último, nada más quiero decir, sin lugar a dudas, los bienes son una bendición y no necesariamente porque ha sucedido un pródigo o una pródiga pueden ser bendecidos, pero no quiere decir que tengan el ok de Dios. Esto es que puede haber un mejor sueldo de un esposo y una esposa pródigo pródiga, porque Dios así lo preparó. Y en una muestra de amor y misericordia, Dios les puede dar un buen empleo, un buen ingreso. Pero si no cambian, entonces Dios los puede llevar a perdición y a perder ese mismo empleo y esa misma economía que ganaron.
Es como cuando decimos, ¿por qué Dios sigue dando vida a más hijos si el hombre cada día está más perdido? Bueno, pues porque lo hemos dicho, en cada nacimiento, Dios es una muestra de que confía en el hombre y de que confía y cree y sabe que algún día va a cambiar, o que ese hombre que le dio la vida va a cambiar y a transformar el mundo. Así es lo mismo con las bendiciones que, insisto, no quiero decir que tengan el ok de Dios, porque uno puede ser bendecido y puede ser también mal agradecido con Dios. De Dios nadie se burla, de Dios nadie se oculta, y la realidad es que a la vuelta de la esquina se pierde el milagro y se pierde la bendición. Oye, nada más voy a, rapidísimo, ya no les quito mucho tiempo. Por favor, si en tu caso llega a pasar de que el esposo quiere que te quedes o la esposa quiere que te quedes con algunas cosas que se compraron estando en esta relación ilícita, por favor, no se queden con nada. Todo eso, véndanlo, tírenlo, regálenlo, pero a la casa, a la familia no debe de entrar. Perdón, nada más quería yo. Sí, incluso hay quien, lo digo así, hay hermanos y hermanas que nos han dicho, mi esposo me ha dado este dinero, yo no lo quiero, y lo traen de ofrenda. Esa es una realidad, nos lo ofrendan, y bueno, pues aquí lo convertimos en una bendición. Bueno, son 10 de la noche, 27 minutos. Nidia, yo creo que gracias a Dios nos ha comido el tiempo, y yo sugeriría que ya vayamos con un resumen de cada uno, por favor, para no terminar tan tarde. Y bueno, pues el próximo martes, que es este programa, seguiremos con la cuarta parte. ¿Estás de acuerdo? Lo que sucede es que también hay otro programa que se está preparando para justamente otra mesa redonda. Pensamos que hoy íbamos a terminar. Déjenme, yo les aviso cómo quedamos. El sábado no hay programa ni el domingo. Ok, no, yo les aviso entonces cómo quedamos, el martes o el jueves. Adelante, Nidia, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos quedaría ya una pregunta pues de las que venimos trabajando y ya le daríamos respuesta a las de los hermanos que nos han enviado por YouTube o por los batallones. Bueno, como nos dice José Luis, vamos a hacer una conclusión final y le voy a dar paso a cada uno de mis hermanos. Si quieren apuntar recomendaciones, bueno, lo que el Señor les coloca en su corazón. Y primero nos vamos con Vanessa. Adelante. Buenas noches. Entonces, ¿no respondemos a la pregunta o damos ya las recomendaciones? Las recomendaciones, las conclusiones. Lo primero, pues, que siempre pues le recomendamos con todo el cariño a los hermanitos y todo es que nunca desconfíen de Dios. O sea, no importa por la dificultad que estén viviendo, o sea, emocional, económica, con la salud, o sea, no importa. Siempre confíen en que si Dios ha permitido que pasen por ese desierto es porque los va a bendecir, y esas lágrimas que han derramado en esos momentos tan difíciles después van a ser de alegría. Que oren muchísimo, que sean, o sea, ciego, sordo y mudo ante las situaciones del mundo, que no permitan que no se dejen llevar nunca por el mundo, no, que así les cueste porque es una lucha grande. Nosotros ya la pasamos y aún estando ya restaurados hemos tenido nuestras luchas espirituales y son muy difíciles porque pues ya todos tienen conocimiento que el enemigo lo que viene a hacer es a destruir nuestras familias, pero como guerreros de Dios no lo podemos permitir. Debemos continuar de la mano de Él y no nos podemos soltar. Debemos orar muchísimo, alabarlo, leer la palabra, porque de verdad que cada día va a ser peor, cada día se vienen nuevas guerras, se vienen muchas dificultades y debemos estar preparados y fortalecidos para afrontarlas. Algo muy importante como para adicionar a lo que dice mi esposa es, recuerden algo primordial que es la paciencia. ¿Por qué la paciencia? Porque el tiempo de Dios no es el mismo que queremos nosotros o que planeamos nosotros. O sea, todo es en el tiempo de Dios. Nosotros tuvimos que esperar
3 años para la restauración del hogar. Entonces, por favor, hermanitos, hermanitas, paciencia, mucha paciencia, que todo es en el tiempo de Dios. Muchísimas gracias y pues muchas bendiciones a ustedes por regalarnos parte de ese pequeño testimonio, porque me imagino que debe ser mucho más grande. Ya los invitaremos a un viernes de testimonio. Bueno, le doy paso a Ángeles y Héctor. Ángeles, ¿estás por ahí? No. Entonces, le doy paso a Gaby. Sí, hermanita, buenas noches para todos los hermanitos. Básicamente, hermanitos, yo solamente quisiera compartirles que Dios nuestro Señor es muy, muy claro. Y como nos ha dicho nuestra hermanita Claudia, las Sagradas Escrituras vienen excelentes recomendaciones para cada una de nuestras conductas y respuestas para todo lo que estamos enfrentando actualmente. En Génesis 21:14 viene, bueno, cómo es que Agar es despachada, y dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y le envió. Y ella fue y se perdió en el desierto. Y un poquitito más abajo, perdón. Perdón, es que se esconde, bueno, algo así como que de alguna forma dice: porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual corresponde a la que ahora es Jerusalén, la cual junto con sus hijos está en esclavitud. Esta es palabra de Dios, hermanos. Yo creo que siempre, como se nos ha dicho, todo aquello que está fuera del plan de Dios, también el Señor en su misericordia y en su amor coloca a cada quien en su lugar. No perdamos la esperanza, hermanos. Las esposas, los esposos, los hijos de terceras personas, también ellos son llevados a ese nivel en el que el Señor quiere que sigan teniendo su lugar. Y como nos han dicho claramente nuestros hermanitos Vanessa y Alejandro, no tengamos miedo y apliquemos en todo siempre la paciencia, para que nuestras respuestas siempre puedan ser conforme al corazón de Dios y lo que Él también espera de nosotros. Recordemos que cada prueba también van formando nuestro carácter y nos van mostrando la fidelidad a Dios nuestro Señor. Gracias, hermanita Nadia. Muchísimas gracias a ti, Gaby. Bueno, le doy paso ahora sí nuevamente a nuestros hermanitos Ángeles y Héctor. Listo, ya estaba batallando con el micrófono. Pues sí, la recomendación es seguir doblando rodilla, seguir teniendo paciencia y sobre todo tener la plena confianza de que Dios escucha nuestros ruegos. Aún aunque veamos la tempestad, aunque veamos tanta oscuridad en nuestro caminar, Dios no nos deja de su mano. No hay que desfallecer, al contrario, es cuando más te tienes que empapar de la palabra de Dios para poder ponerte esa armadura que cada soldado
debe cargar para luchar, porque acordémonos que no estamos luchando con nuestras fuerzas, sino estamos luchando contra cosas que no son de este mundo. Paso a mi esposo. Sí, bueno, mi comentario final, y nada más viéndolo así, uno cuando empieza a ser pródigo, es muy valiente, quiere hacer todo, cree que puede hacer todo, que puede luchar contra el mundo, y te avientas a un mundo que no conoces, no sabes ni lo que va a pasar. Cuando estás dentro de ese mundo, no puedes salir, porque tienes miedo a muchas cosas que no te dejan salir, y es cuando te entra la desesperación y no sabes qué hacer. Por eso a todos los luchadores, se los digo, así como mi esposa me ayudó mucho, y lo reconozco así, me ayudó mucho con su oración, me ayudó a que yo me sintiera que Dios no me había dejado solo, que siempre ha estado conmigo, y me hizo verlo, me hizo recapacitar, sin saberlo yo, actué, hice lo que tenía que hacer, porque algo me movía. Hoy me doy cuenta que fue Dios el que me movió para hacerlo, y que nunca me dejó solo. Aún en los momentos más difíciles, Dios estuvo conmigo siempre. A los luchadores sí les digo, y he leído comentarios en el chat de YouTube, hay muchos que tienen miedo, que están amenazados, y de los pródigos, y sí necesitan mucho de la oración. Este es mi comentario. Bueno, muchísimas gracias. Y finalmente le doy el paso a Miguel. Miguel, adelante. Bueno, muy buenas noches. Yo lo que les podría recomendar es, primero, que recuerden que ese pródigo, ese cónyuge que hoy está pródigo, fue y es la personita que nos hizo sentir grandes cosas, y que tenemos que estar en cada momento, en cada instante, orando por él, no dejándolo que se aleje. Hoy sabemos que Dios trabaja y hace cosas maravillosas. El pródigo cree poderse comer el mundo a puños. Cree también alcanzar que pronto lo siento, es que me gana mucho la emoción de que pues realmente hoy por hoy estar aquí cerca de mi esposa y tener esa dicha de poder disfrutar lo que en primera instancia nos habían entregado y no supimos cuidar. Eso es todo. Muchas gracias, Miguel. Muy emotivo tu mensaje. Realmente interpretamos por tu voz que la misericordia de Dios en tu vida ha sido tan maravillosa que realmente se siente. Bueno, en esta noche queremos desearles a todos ustedes que hayan tenido una visión diferente de las cosas, que se sigan nutriendo. Al cabo de esta semana se han trabajado temas muy acordes los unos con los otros. Lo principal, hermanos, estamos en una lucha, estamos aquí haciéndole guerra, como todos decimos, a lo que no se ve, y pues nada, hay que caminar por fe, y la fe va acompañada de actos.
no es una fe de sí creo y después, ¿será que sí? No, tiene que ser una fe con convicción, una fe con mucha esperanza, como nos decía Miguel, y pues le damos gracias a Dios porque si no fuese por él, nada de esto estaría pasando. Bueno, también quiero darle el paso a José Luis para que ya despida el programa. José Luis. Bueno, pues le pasamos más bien a la señora directora, si quiere hacer algún último comentario. Bueno, solamente, además de agradecer la presencia de todos los que nos están escuchando, de las personas que pues nos ayudaron a la mesa redonda, también quiero decirles algo. Hay que doblar rodilla, por supuesto, hay que esperar en Dios, por supuesto, pero recuerden algo, Dios no actúa mientras nosotros no demos el primer paso. Y sí, por supuesto que el primer gran paso es orar, tener una comunicación abierta con Él, pero también tener nuestro corazón bien dispuesto, bien abierto y trabajar con disciplina para perdonar aquellas cosas que nos han hecho y nos han marcado con tanto dolor. Mientras no haya perdón, no hay camino para avanzar. Dios no puede derramar bendición en un hogar donde, o en una familia donde, o en un matrimonio donde no hay perdón. Perdona a la tercera persona, perdona al pródigo, a la pródiga, y entender que ellos también son producto de una vida pasada que quizá los marcó también terriblemente y que debido a ello están ocasionando un daño tan fuerte. No quiere decir con esto que justifique lo que están haciendo, no, pero sí quiero decir que los amemos como Cristo amó a la Magdalena y amó a todos los pecadores que pues que se le acercaron. Segura estoy de que por nuestra oración los pródigos y las terceras personas en su momento encontrarán el camino con el Señor. Bien, antes de despedirnos, nada más quiero comentar, y bueno, hay muchos hermanos y hermanas respetados, por supuesto, sus decisiones, pero en ocasiones dicen, yo la verdad es que no voy a entrar al programa, no quiero participar porque yo sí viví algunas experiencias y no las quiero volver a recordar. Incluso muchos hermanos y hermanas dejan de escribir en los batallones porque dicen, no, yo ya superé todo eso, yo ya viví experiencias con las terceras personas, ya lo superé y ya no quiero saber más. Leer a hermanitos nuevos y nuevas que llegan con sus experiencias y ver lo doloroso que es por lo que van a atravesar, por lo cual yo pasé, ya mejor yo ya no le entro. Y bueno, entonces me pregunto, pues entonces ¿quién los va a ayudar? Si no es quien ya vivió la experiencia y ya la superó. Porque si no, caeríamos en una terrible soberbia de decir, yo ya sufrí, hay que sufrir a los demás y que se hagan bolas. Dicho con todo cariño y respeto. Pero eso no pasa aquí. No, eso no pasa no aquí. son Jupitian TV, por supuesto, son los hermanos y hermanas de Jupitian TV. Bueno, no estábamos viendo los chats ahorita porque teníamos la pantalla de Skype, sin embargo, como tú lo decimos, al final siempre revisamos todos los chats. Y gracias a todos los hermanos y hermanas que nos han visto, nos han escuchado. Yolanda, Ángeles, María Teresa, Luz Quesada, ¿cómo estás? Y bueno, todos los que andan por ahí. Le pido a mis hermanos de Skype, ahorita que cierre el programa, me regalen 5 minutos, que no cuelguen, por favor. Y bueno, pues el día de mañana tenemos un testimonio de conversión de nuestra hermana Leti, de un batallón, creo que es el 21. No te lo puedes perder, por favor, porque va a ser de gran bendición. Nos vemos el día de mañana, 21 horas, tiempo de México. En este momento son las 10 de la noche, 46 minutos, 29 grados la temperatura y un horrible calor. Bueno, vámonos, que Dios los bendiga, buenas noches, hasta mañana, adiós.